Buenas noches, mis queridos hermanos, bienvenidos a este estudio de las Sagradas Escrituras. Les saluda su hermana en la fe, Gilma Benítez. Iniciamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, abre nuestra mente, nuestra inteligencia para interpretar las Sagradas Escrituras y los signos de los tiempos. Ven, Espíritu de Dios, llénanos de tu divina presencia, permítenos poder sumergirnos en el mundo de las Sagradas Escrituras. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mis queridos hermanos, hoy estamos viendo el Evangelio de San Lucas y les invito a disponerse a estudiar el Evangelio de hoy. El autor del Evangelio de San Lucas, pues fue Lucas, quien era médico y compañero de San Pablo. Esto lo leemos en Colosenses 4:14. Nació probablemente en Antioquía, compañero de Pablo en su segundo y tercer viaje. Lo leemos en Hechos 16:10 y en el capítulo 20, versículo 55. Escribió también Hechos de los Apóstoles. Lucas, hombre culto y perfecto, conocedor del griego. No fue testigo directo de la vida del Señor. Algunos comentaristas creen que recibió también fuente directa de la Virgen María sobre la infancia de Jesús. Lucas fue un gentil convertido al cristianismo, se sirvió para su escrito en gran parte del Evangelio de Marcos. Lo escribió en griego entre los años 65 al 70. El contenido doctrinal del Evangelio de Lucas, pues los destinatarios de su obra son paganos cristianos, helenistas no romanos o griegos, como también se les conoce, sus lectores griegos no judíos, y les presenta a Jesús como el Hijo del Hombre, el ser humano ideal. Recordemos que en el contexto de la historia griega, ellos pues veneraban mucho el cuerpo, vivían en una, por así decirlo, en un egolatrismo. Todo giraba en torno al cuerpo, a la belleza del cuerpo. Le daban tanta importancia a la belleza que terminaban idealizándola, y por eso Lucas viene y les presenta a Jesús como el Hijo del Hombre, el ser humano ideal, que nos trae la verdadera riqueza que debe de haber en nosotros, en nuestro cuerpo, en nuestra belleza interior, que debe ser el amor y la misericordia de Dios. Lucas es el Evangelio de la misericordia. Miseri, que es miseria, es darse desde lo más profundo, y cordia, que es corazón, es darnos desde nuestro corazón. Nos va a presentar como el objetivo principal la ternura de Dios para con todos los pecadores y necesitados. Dios que ama al pecador, pero no ama su pecado. Dios que está abierto para todos. A Lucas lo pintan con un toro, porque comienza con los sacrificios que se hacían en el templo, donde cada tarde se sacrificaba una res. Características literarias. Usa un estilo elegante propio de un médico. Era un escritor que se dirige a las personas cultas del mundo y se interesaban por el cristianismo. Estas personas, a ellas va dirigido el Evangelio de Lucas. Su vocabulario muy rico, pero sin adornos. Nos presenta a Jesús paciente, a Jesús amoroso. Sus fuentes para su Evangelio son orales, Pablo y otros apóstoles, y por supuesto la Santísima Virgen María. Algunas fuentes escritas, documentos escritos que circulaban en las comunidades cristianas, como el Evangelio de Marcos, y la fuente Q, que la fuente Q era un escrito que contenía dichos y sentencias de Jesús. A esta fuente Q viene de la palabra alemana que es Quelle y significa o es igual a fuente. Esta era una fuente común para Mateo y Lucas, los dos la utilizaron. Lucas no narra como un periodista o un biógrafo moderno, sino que destaca los acontecimientos y palabras de Jesús, adaptándolas a su propia sensibilidad y al mensaje que quiere dar a las comunidades cristianas.
El Evangelio de Lucas está distribuido en 24 capítulos. Nacimiento y vida oculta de Jesús, del capítulo 1 al 2. Preparación del ministerio de Jesús, del capítulo 3 al 4. Ministerio de Jesús en Galilea, del capítulo 4 al capítulo 9. La subida a Jerusalén, del capítulo 10 al 19. El ministerio de Jesús en Jerusalén, del capítulo 19 al capítulo 21. Pasión, muerte y resurrección de Jesús, del capítulo 21 al capítulo 24. Fin del Evangelio de Lucas, o finalidades de Evangelio. Todo está encaminado a presentar a Jesús como el gran amigo de los pecadores, como el más misericordioso y amable de los seres que han existido. Claves para entender el Evangelio de Lucas. En estos años las comunidades habían perdido su entusiasmo inicial, se estaban acomodando a la rutina de cada día. Les atraían los valores terrenos, como el dinero o el poder. No tenían ya el contrapeso de la espera inminente de la venida del Señor. En estas circunstancias, Lucas va a venir a tratar de activar y reavivar su fe y el entusiasmo de estos creyentes. Pone de manifiesto el papel central de Jesús en la historia de la salvación. En este camino hay que ir libre de ataduras, como las riquezas y otros compromisos. Aquí podemos hacer una reflexión. También nosotros hoy día, en nuestro caminar, caemos a veces en una rutina, en nuestro caminar en la fe, en nuestro caminar en las comunidades, en nuestro caminar en la iglesia. Caemos en esos momentos que ya no queremos seguir, que ya nos sentimos cansados, que ya perdemos el entusiasmo. Y cuando sucede eso, comenzamos a mirar otras cosas, a poner nuestro interés más en valores no cristianos, no evangélicos, sino valores terrenos, como son el dinero, el poder. Comenzamos a mirar que a la gente que no va a la iglesia le va mejor que a nosotros que estamos en la iglesia. Y entonces eso comienza a desanimarnos y decimos, mejor quizás ya no venir porque se va mejor afuera. En esta circunstancia necesitamos nosotros activar nuestra fe, como lo hizo Lucas, cuya finalidad de su evangelio era ayudar a activar la fe de los que habían caído en la rutina y estaban sin entusiasmo. Necesitamos nosotros reavivar el Espíritu Santo dentro de nosotros, centralizar nuestra vida en el señorío de Cristo, bajo el señorío de Cristo. Acabamos de celebrar la fiesta de Cristo Rey. Acabamos de culminar el año litúrgico. Y celebramos que Cristo es Rey del universo. Y Cristo ya reina en el universo. Porque todo el Nuevo Testamento nos apunta que Cristo al ascender subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre y se le dio dominio total sobre todo cuanto existe. Por tanto, Él es el Rey total de la creación. Pero Cristo quiere ser Rey de tu corazón y de mi corazón. Y ahí sí, solamente es dándole entrada que Él puede entrar a reinar. Y desde ahí, Cristo dentro de nosotros, lleno de la plenitud del Espíritu, que se nos es dado el Espíritu Santo en el bautismo y en la confirmación, fluye la vida divina de Cristo hacia afuera de nosotros. Por eso decimos, fluye Espíritu Santo, fluye dentro de mí, llena todas las áreas de mi vida. Abre mis ojos, abre mis oídos, Espíritu Santo, fluye, dame un sentir en Cristo, dame un obrar en Cristo, fluye Espíritu Santo. Y también le pedimos que venga, ven Espíritu Santo, porque también puede venir, porque Cristo está en el cielo, Dios está en el cielo, y pueden darnos una nueva fusión de su presencia, del Espíritu. Recordemos que el Espíritu Santo es el amor del Padre y del Hijo, y ellos pueden seguirnos dando para que esto que tenemos ya dentro de nosotros vuelva a reavivarse, vuelva a llenarse esa tinaja, esa presencia, y el Espíritu Santo que está dentro de nosotros sea desatado, sea liberado
y podamos ser sumergidos en esas aguas para poder continuar nuestro caminar. Lucas nos presenta a Jesús como modelo de profeta ungido, lleno total del Espíritu Santo, como Salvador y como Señor del universo. Presenta a la iglesia como una iglesia encarnada en la historia de los hombres, siempre en camino a realizar el plan de Jesús. Una iglesia capaz de desprenderse de todo accesorio que le impida seguir caminando. Lucas también nos va a presentar el itinerario del discípulo. Primero es llamado. Lo leemos en el capítulo 5 del Evangelio de San Lucas, del 1 al 11, donde aparece Pedro pescando, y en un momento Jesús le va a decir a Pedro: Pedro, boga mar adentro, tira las redes. Y Pedro le va a decir: Señor, hemos bregado toda la noche, pero por tu palabra yo tiraré las redes. No vamos a leer todo, solamente vamos a leer donde dice, versículo 4, capítulo 5, versículo 4, Evangelio de Lucas. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Simón le respondió: Maestro, hemos estado bregando toda la noche y no hemos pescado nada, pero por tu palabra echaré las redes. Versículo 7. Hicieron señas los compañeros de la otra barca para que vinieran en su ayuda. Vinieron pues y llenaron tanto las dos barcas que casi se hundían. Al verlo, Simón Pedro cayó a las rodillas de Jesús diciendo: Aléjate de mí, Señor, que soy un hombre pecador. Pues el asombro se había apoderado de él. Versículo 10. Y lo mismo de Santiago, Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Versículo 11. Llevaron a tierra las barcas y dejándolo todo, le siguieron. El discípulo que es llamado. Pero el discípulo también nos dirá, Lucas pasa por un momento de euforia en el seguimiento. Vamos al capítulo 9, versículo 20-36. Les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Pedro le contestó: el Cristo de Dios. Pero él les mandó enérgicamente que no dijeran esto a nadie. Dijo: el Hijo del Hombre debe sufrir mucho y ser reprobado por los ancianos, los sumos sacerdotes, los escribas, ser matado y resucitar al tercer día. Decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz de cada día y sígame. Porque quien quiera salvar su vida la perderá, pero quien pierda su vida por mí, la salvará. Pues ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si él mismo se pierde o se arruina? Porque quien se avergüence de mí y de mis palabras, de ese se avergonzará el Hijo del Hombre, cuando venga en su gloria, en la de su Padre y en la de los santos ángeles. Pues de verdad os digo que hay algunos entre los aquí presentes que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Vamos a llegar hasta el 36. Unos 8 días después de estas palabras, tomó consigo a Pedro, Juan y Santiago, y subió al monte a orar, y mientras oraba el aspecto de su rostro se mudó, y sus vestidos eran de una blancura fulgurante, y he aquí que conversaban con él 2 hombres que eran Moisés y Elías, los cuales aparecían en gloria y hablaban de su partida que iban a cumplir en Jerusalén. Pedro y sus compañeros estaban cargados de sueño, pero permanecían despiertos y vieron su gloria y a los 2 hombres que estaban con él. Cuando ellos se separaron de él, dijo Pedro a Jesús: Maestro bueno, es estarnos aquí.
Podríamos hacer 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, sin saber lo que decía. Estaba diciendo estas cosas cuando se formó una nube y los cubrió con su sombra, y al entrar en la nube se llenaron de temor. Y vino una voz desde la nube que decía: Este es mi hijo, mi elegido, escuchadle. Cuando cesó la voz, se encontró Jesús solo. Ellos callaron y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Este es el momento de euforia donde el discípulo contempla la gloria de Dios, se llena de ese éxtasis, a tal punto que Pedro le dice: Maestro, qué bueno es estar aquí. Hagamos 3 chozas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, y quedémonos aquí tranquilos nosotros. Pero Jesús le dice: No, Pedro, tenemos que bajar a Jerusalén, tenemos que continuar. Pedro va aprendiendo en ese discipulado. Pedro va aprendiendo a tener momentos de esa presencia divina. Acaba de estar en esa pesca milagrosa. Y ahora está en el monte de la transfiguración. Contempla a Moisés y a Elías. Puede verlos, puede ver la gloria de Jesús, el cuerpo transfigurado, glorioso de Jesús. Pero vamos a ver ahora cómo llega otro momento en el que surge el orgullo de Pedro, surge lo humano de Pedro. Vamos al capítulo 22, versículo 31-34. Simón, Simón, mira que Satanás ha solicitado el poder cribaros como trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no desfallezca. Y tú, cuando hayas vuelto, confirma a tus hermanos. Él dijo: Señor, estoy dispuesto a ir contigo hasta la cárcel y la muerte. Pero él contestó: Te digo, Pedro, que antes de que hoy cante el gallo, habrás negado 3 veces que me conoces. Este es el momento en que Pedro le dice al Señor: Señor, yo te sigo a la cárcel, a la muerte. Y Jesús le dice: Pedro, mira que antes que el gallo cante, tú me habrás negado 3 veces. Y vamos a ver ahora cómo sucede este momento. Lucas 22, 54, 62. Ahí mismo, Lucas 22, 54, 62. Entonces le prendieron, se lo llevaron y le hicieron entrar en la casa del sumo sacerdote. Pedro le iba siguiendo de lejos. Habían encendido una hoguera en medio del patio y estaban sentados alrededor. Pedro se sentó entre ellos. Una criada, al verle sentado junto a la lumbre, se le quedó mirando y dijo: Este también estaba con él. Pero él lo negó: Mujer, no le conozco. Poco después le vio otro y dijo: Tú también eres uno de ellos. Pedro dijo: Hombre, no lo soy. Pasada una hora, otro aseguraba: Cierto que éste también estaba con él, pues además es Galileo. Le dijo Pedro: Hombre, no sé de qué hablas. Y en aquel mismo momento, cuando aún estaba hablando, cantó un gallo. El Señor se volvió y miró a Pedro. Recordó Pedro las palabras que le había dicho el Señor: Antes que cante hoy el gallo, me habrás negado 3 veces. Y saliendo fuera, rompió a llorar amargamente. Este es el momento en que Pedro se reconoce que le falló al Maestro. Pero es el momento de purificación. Pedro, que ha traicionado a Jesús, viene a ser purificado por el mismo Jesús, que lo ama con esa mirada de amor. Pedro recibe el perdón de Jesús, pero a la vez Pedro rompe en llanto como una acción de purificación, de limpieza. El plan lucano sigue también un itinerario geográfico. Comienza en Jerusalén, que es centro del judaísmo. Luego se traslada a Galilea, que es centro del mensaje de Jesús. Desde Galilea, Jesús emprende su subida a Jerusalén. En Jerusalén, centro de la buena noticia, el evangelio se anuncia en Judea, luego en Samaria, hasta los confines de la tierra. Contenido espiritual.
El Evangelio de Lucas es el Evangelio de la misericordia y de los grandes perdones. Encontramos el perdón de Jesús con Zaqueo, ese encuentro con Zaqueo. Encontramos también la misericordia, las 3 parábolas de la misericordia. En Lucas 15 encontramos la parábola de la oveja perdida, de la dracma perdida y la parábola del hijo pródigo. También encontramos en el capítulo 11 del libro de Lucas la parábola del buen samaritano. Nos presenta las personalidades que ahí están. El maestro de la ley que le dice a Jesús: Señor, ¿qué debo hacer para ganar la vida eterna? Y Jesús le dice: ya conoces los mandamientos. Se los comienza a mencionar. Ve tú y haz lo mismo. Y después comienza a narrarle la parábola del buen samaritano, donde le va a presentar al levita, al samaritano, al hombre herido que cae en manos de salteadores, y le va a presentar al sacerdote, que pasan todos frente al herido, de lejos, y solo el samaritano baja, lo toma, lo sube a la cabalgadura, lo lleva a la posada, le venda las heridas y le dice al posadero: ayúdalo, dale todo lo que necesite. Y si cuando regrese, algo te debo, yo te lo pagaré. El posadero puede ser tú, puedo ser yo. El samaritano es Jesús, el buen samaritano que vino a dar la vida por nosotros, que estábamos ahí tirados y nos ha dejado en la posada, que es la iglesia, y el posadero puede ser el sacerdote, que tiene que cuidar de todos nosotros que hemos llegado heridos. Y así podemos ponernos en los diferentes personajes para ir viendo cómo somos nosotros en diferentes situaciones. Ustedes pueden leerlo en el libro, en el Evangelio de Lucas, pueden leerlo en el capítulo 11, el buen samaritano, el capítulo 15, las parábolas de la misericordia. El Evangelio de Lucas es el Evangelio de la misericordia. Nos presenta la salvación universal abierta a todo el mundo. Ese perdón, esa ternura de Dios alcanza a todos los hombres. ¿Quiénes son los pobres en el Evangelio de Lucas? Lucas insiste en la predilección de Jesús por los pobres, los marginados, los samaritanos, los despreciados, los enfermos, los leprosos. ¿Cómo es la oración en el Evangelio de Lucas? Lucas nos presenta a Jesús en oración y nos enseña a orar, porque se lo enseña a los discípulos a través del Padre Nuestro. Presenta ejemplos de oración en María cuando visita a Isabel. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Nos presenta la oración de Zacarías. Zacarías que está en el templo. Esa oración maravillosa que se lee tanto en la liturgia de las horas. Vamos a Lucas 1 para que ahí veamos. Lucas 1, después que Zacarías, después que nace su hijo Zacarías, nos va a decir una bella oración. Nos presenta, decíamos, el cántico de María. Lucas 1:46. Ya decíamos, alaba mi alma la grandeza del Señor. Lucas 1:46. Y luego el cántico de Zacarías en Lucas 1:67. Porque Lucas ya ha visto a Jesús. Dice, Zacarías su padre quedó lleno del Espíritu Santo y dijo: bendito el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo. Zacarías lleva a circuncidar a su hijo, que es Juan Bautista. Ahí donde él puede ver después que ha quedado ciego, ¿verdad?
ha quedado, vamos a ver, vamos a leerlo, el anuncio de Juan el Bautista, ha quedado mudo. Dice, se le apareció, versículo 11, 1:11, se le apareció el ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incienso. Al verle Zacarías se sobresaltó y el temor se apoderó de él. El ángel le dijo, no temas, Zacarías, porque tu petición ha sido escuchada. Isabel, tu mujer, te dará un hijo a quien pondrás por nombre Juan. Será para ti gozo y alegría, y muchos se gozarán en su nacimiento, porque será grande ante el Señor. No beberá vino ni licor, estará lleno de Espíritu Santo ya desde el seno de su madre. Y convertirá al Señor su Dios a muchos los hijos de Israel, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, a los rebeldes a la prudencia, de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Zacarías dijo al ángel, ¿en qué lo conoceré? Porque yo soy viejo y mi mujer de avanzada edad. El ángel les respondió, yo soy Gabriel, el que está delante de Dios y ha sido enviado para hablarte y anunciarte esta buena noticia. Mira, por no haber creído mis palabras y que se cumplirán a su tiempo, vas a quedar mudo y no podrás hablar hasta el día en que sucedan estas cosas. Quedó mudo, ¿verdad? Yo dije ciego, no, quedó mudo, sin poder hablar. Luego vamos al canto de Zacarías, que está en Lucas 1:67, donde dice, Zacarías su padre quedó lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, después que pudo hablar, bendito el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo y nos ha suscitado una fuerza salvadora en la casa de David, su siervo, como había prometido desde antiguo por boca de sus santos profetas, que nos salvará de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Versículo 76. Y tu niño será llamado profeta del Altísimo, pues irá delante del Señor para preparar sus caminos y dar a su pueblo el conocimiento de la salvación mediante el perdón de sus pecados, por las entrañas de misericordia de nuestro Dios, que harán que nos visite una luz de lo alto, a fin de iluminar a los que habitan en tinieblas y sombra de muerte, y guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Este es el cántico de Zacarías que decimos siempre en la liturgia de las horas. También tenemos la oración de Jesús en el Getsemaní, donde Jesús ora, Padre, si es posible, que se aparte de mí este cáliz, pero si he de beber este cáliz, que se haga tu voluntad. Y la oración de Jesús en la cruz, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. El Espíritu Santo, el fruto de la oración, es el Espíritu Santo. Insiste Lucas en el protagonismo que tiene el Espíritu Santo en la vida de Jesús y del cristiano. La alegría, una vida de oración, de unión con Cristo, pues nos lleva a un gozo. Si estamos unidos a Cristo, al Espíritu Santo, pues tenemos una fuente de gozo y de alegría dentro de nosotros. También Lucas insiste en la radicalidad y exigencia del Maestro, que nos llama a una renuncia a las riquezas. Ya lo leíamos, ¿verdad? En el capítulo 9, donde dice, el que quiera venir en pos de mí, 9:23, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Ambiente histórico en tiempo de Jesús. La vida de Jesús y de los apóstoles se desarrolló en Palestina, Judea al sur, Samaria al centro y Galilea al norte. Toda esta región estaba bajo el Imperio Romano. Ellos daban libertad de religión con tal de que fueran salvados los intereses romanos. ¿De qué manera? Pagando los impuestos exactos. También dejaron que los
gobernaran autoridades locales. En este caso, el sumo sacerdote, el Sanedrín, podían ejercer el mando y que vivieran sus leyes, pero bajo vigilancia de un encargado de Roma. ¿Qué gobernantes tenía Palestina en tiempos de Jesús? Pues la familia de Herodes, Herodes el Grande y sus 3 hijos, Arquelao, Herodes, Antipas y Filipo. El más vinculado con o el que más resalta en los tiempos de los hechos del Evangelio es Herodes Antipas. El mal gobierno de Herodes hizo que Roma cambiara su política de Palestina y Siria. El emperador romano nombró un funcionario imperial con el título de procurador para gobernar Judea y Samaria. El más famoso fue Poncio Pilato. Gobernante de Palestina. En el norte de Galilea gobernó Herodes Antipas, favorito de los emperadores romanos hasta el año 44. Persiguió a la iglesia cristiana. Esto lo encontramos en Hechos 2 del 1 al 19. En el año 66, los judíos, en lucha armada, proclamaron independencia del Estado judío. Roma encargó a Vespasiano, futuro emperador, que sofocara el levantamiento en el año 67. A la muerte de Nerón, en el año 69, Vespasiano dejó su hijo Tito al mando de Palestina. En la Pascua del año 70, todo esto después de Cristo, Tito puso en asedio Jerusalén. 5 meses resistieron los judíos este asedio. Jerusalén fue sitiada, cerrada. El 10 de agosto del año 70 fue el desenlace fatal con la destrucción de Jerusalén, que fue arrasada, el templo totalmente destruido, los habitantes fueron deportados y vendidos como esclavos. El Sanedrín quedó suprimido. El templo había dejado de existir y ya no se podía celebrar el culto nacional, y fue la catástrofe del judaísmo. ¿Qué hacían mientras tanto los cristianos? En el año 70, el cristianismo había roto la barrera de la raza y de la nación judaica y se proyectaba al mundo greco-romano. Cristo vino para todos, su salvación abarcaba a todos, el ambiente cultural y religioso. 3 culturas predominaban en la época de los cristianos: la cultura romana, la cultura griega y la cultura judía. La cultura romana era opuesta a la mentalidad hebraica. Había un abismo cultural y religioso. Roma era el centro de una sociedad materialista, sostenida por la disciplina del ejército, gobernada por administradores y bancos. Su Dios era el Estado. No tenía el templo de Dios, sino un panteón, o sea, el templo de todos los dioses, y estaban abiertos a dar la bienvenida a otros dioses. Si lo situamos en el ambiente actual, podríamos decir que es igual o era igual que actualmente la New Age o la nueva era, que es una mezcla de todas las religiones. Un poquito de hindú, un poquito del budismo, un poquito de catolicismo, un poquito de cristianismo, un poquito de una mezcla de todo, podríamos decir, aunque sabemos que los católicos somos cristianos porque creemos en Cristo. Somos cristianos católicos. Cultura griega conquistó el mundo y su influjo llegó a Palestina. Las primeras comunidades fundadas por San Pablo eran griegas, con mentalidad helenística, reflejada en todo el Nuevo Testamento, fundada en una concepción ideal del hombre, de su naturaleza. Por eso es que San Pablo va a insistir mucho en despojarse del hombre viejo y revestirse del hombre nuevo. Mientras el hombre viejo se desmorona, el hombre nuevo surge, porque necesitamos que nuestro interior brote en la pureza, en la riqueza espiritual, y así le dé un nuevo brillo a nuestro ser exterior. La cultura judía, todas las leyes fundamentadas en la Torá, profundamente religioso. Su vida giraba al ritmo de las celebraciones semanales en la sinagoga. Culto en el templo, la oración personal y familiar tenían un centro, que era el templo de Jerusalén.
orgullo de la nación judía y el objeto de su amor. Así todo judío, donde quiera que estuviese, se volvía hacia el templo durante su oración. Todo israelita cumplido los 20 años debía pagar su impuesto al templo. La peregrinación al templo era 3 veces al año, en Pascua, Pentecostés y fiesta de los tabernáculos. Por eso era que cuando Jesús fue apresado en Jerusalén y crucificado, había tanta gente, porque era la Pascua, donde todos llegaban al templo, una de las 3 grandes fiestas a las cuales todo judío debía de asistir. Muy bien, con esto hemos terminado el material que tenemos para desarrollar en la clase. Vamos ahora solamente a leer un trozo del Evangelio de Lucas. En la próxima clase vamos a leer un poquito más. Ahora solo vamos a leer la introducción de Lucas para leer un poquito del catecismo. Les invito a ir al capítulo 1 para que veamos cómo Lucas hace su prólogo para iniciar este evangelio, y después ustedes continúan en la casa leyendo el evangelio ya con todo el material que hemos desarrollado el día de hoy. Puesto que muchos han intentado narrar ordenadamente las cosas que se han verificado entre nosotros, tal como nos las han transmitido los que desde el principio fueron testigos oculares y servidores de la palabra, he decidido yo también, habla Lucas, después de haber investigado diligentemente todo desde los orígenes, escribírtelo por su orden ilustre Teófilo, para que conozca la solidez de la enseñanza que has recibido. Paramos aquí. Si se fijan, dice Lucas que tal como nos las han transmitido, dice, todas las cosas que han transmitido, dice, quienes eran testigos oculares, ahora él, dice, las ha investigado diligentemente y quiere ordenarlas. Porque si revisamos los evangelios, Mateo inicia con la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Y Marcos inicia con la predicación de Juan el Bautista. Pero Lucas quiere iniciar en orden, quiere comenzar a dar el anuncio cómo fue que surgió Juan el Bautista. Lucas quiere comenzar a decir cómo es que surgió Jesús. Todo ordenadamente, investigado diligentemente. Por eso les invito, mis hermanos, a que ustedes en la casa lean capítulo por capítulo este bello evangelio de Lucas. En la próxima clase vamos a estar leyendo también juntos un poquito más. Ahora les invito a que vayamos al catecismo de la iglesia y que vamos a mirar en el numeral que nos habla sobre la Santísima Virgen María. Numeral 484. Ahí nos habla de el credo. Jesús, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen. Numeral 488 del Catecismo de la Iglesia nos va a hablar sobre la anunciación a María, que viene a inaugurar la plenitud de los tiempos. Nos va a hablar sobre la misión del Espíritu Santo en el numeral 485. En el numeral 487 nos habla de Jesús nacido de la Virgen María. Numeral 488 nos habla de la predestinación de la Virgen María. El numeral 490 nos va a hablar sobre la Inmaculada Concepción. Importante que leamos estas partes del catecismo. El numeral 494 nos va a hablar, hágase en mí según tu palabra, en la anunciación que tiene Lucas, donde el ángel visita a María en Lucas 1. La maternidad divina de María en el numeral 495. La virginidad de María en el numeral 496 del catecismo.
numeral 499, nos va a hablar sobre María la siempre virgen. En el numeral 502, la maternidad virginal de María en el designio de Dios. ¿Por qué les estoy dando estos numerales del catecismo? Porque hoy día nuestra Madre Santísima es muy atacada por muchas diferentes ideologías de las personas que pues no son católicas. Y más que ponerse a discutir o pelear con estas personas, esto debe llevarnos y movernos a nosotros a profundizar en nuestra fe, a investigar lo que nosotros creemos, lo que nosotros profesamos, lo que la Iglesia nos enseña. Y por ello es que yo les doy los numerales desde el numeral 484 hasta el numeral 502, que nos habla sobre María Santísima en cuanto a relación con el Evangelio de San Lucas, los primeros capítulos sobre la infancia de Jesús. Así vamos a ir conociendo sobre nuestra Madre Santísima un poquito más. Yo le invito a que despierte en usted el deseo de leer. Mis queridos hermanos, con esto nos quedamos el día de hoy en nuestra clase de Biblia. Les deseo que tengan una feliz noche, un abrazo de paz y un cordial saludo a todos mis hermanos de San Brendan. Gracias por estar pendientes y a todos les deseo que estén pasando unas felices fiestas de Acción de Gracias, que nuestro buen Dios les conceda muchas bendiciones, y a todos les deseo también que en este mes que viene de diciembre, que todos tengan una excelente Navidad, que preparen y dispongan su corazón en este tiempo de Adviento, tiempo de espera, tiempo de cambios, tiempo de amor, tiempo de perdón, tiempo de buscar al que está lejos de nosotros y un tiempo de compartir con la familia. La Navidad siempre es alegría y gozo para cada uno de nosotros. Que el Señor les bendiga y que tengan una feliz noche y la paz de nuestro Señor Jesucristo quede con cada uno de ustedes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Juntemos nuestras manos y digamos juntos a nuestra Madre: Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes, ven conmigo a todas partes y solo nunca nos dejes. Ya que nos quieres tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Feliz noche y que el amor de María Santísima les acompañe e interceda por cada uno de nosotros para que el vino nuevo del amor y de la paz reine en esta fiesta de alegría y de gozo como es la Navidad para cada uno de nosotros. Que así sea.